¿Qué tal? Bienvenidos un día más a la Tecnocreativa TV. Hoy vamos a ver el proceso de una ilustración digital. Nos acompaña una vez más Nacho Heredia. Hola Nacho, ¿qué tal? Hola Lucía, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, aquí otra vez. Cuéntanos, ¿qué Estamos. vamos a ver hoy? Bueno, pues es la ilustración de una especie de cartel, podría ser de película, de alguna canción o algo así. Muy sencillito, ha quedado muy sencillito al final, como una media hora. Y es el proceso pues, de una esta especie de ilustración en Corel Painter. Al final la hice en Painter, se puede hacer en Photoshop también, en cualquier programa que maneje capas. Y bueno, ha quedado chula y bueno, espero que os guste. No sé. Sí, que puede servir también de guía, ¿no? Para cualquier otro tipo de ilustración, pero también para ver cómo trabajar por capas. Sí, es un poco una especie de ilustración básica para ver un poco el proceso, cómo se haría, ver un poquito las capas, cómo funcionan y poder aplicarlo a cualquier otro dibujo, cualquier otra ilustración, bocetillo que tengáis por ahí. Así que os Y animo para a todos nuestros hacer espectadores practicarlo. que no conozcan Corel Painter, ¿qué diferencias tiene, por ejemplo, con Photoshop? Hombre, la principal a lo mejor son los pinceles. Viene con una galería de pinceles bastante... Cuando tú ya lo instalas, ya vienen encargados los pinceles, un montón de pinceles que están muy chulos, que pueden imitar al óleo, pueden imitar al gouache, pueden imitar al pastel, pueden imitar al carboncillo. Algo parecido a los programas, al Procreate, por ejemplo, del iPad. Y el Photoshop lo que pasa es que normalmente también tiene pinceles, pero no suelen venir instalados. Tienes que bajártelos también, instalarlos. Con Painter también puedes hacer eso, pero a mí me gusta mucho porque ya por defecto viene con un montón de pinceles instalados que están muy bien. Y al final nos da las mismas posibilidades para, una vez que hemos hecho nuestra ilustración o nuestro dibujo, para pasarlo a un JPG, ¿no? Me imagino. Sí, normalmente puedes trabajar en el formato de Painter, que es el .rif, en Photoshop es PSD, y luego lo puedes guardar en cualquier otro formato, JPG, PNG, etcétera. Sí, eso es bastante similar a Photoshop. Y bueno, antes del proceso creativo como tal en el programa, ¿qué haces tú? ¿Qué sueles hacer para, pues eso, para inspirarte, para hacer un poco los primeros bocetos? Bueno, pues suelo utilizar, hacerlo a mano, hacer bocetillos en la libreta y a lo mejor con colores también, si tengo a mano el gouache o la acuarela, hacer algún boceto de color. Pero últimamente estoy utilizando más hacerlo a la forma tradicional, un poco con lápiz. También puedes empezar directamente en Painter, pero bueno, con Photoshop. Pero últimamente sí utilizo esa técnica. Además, en el vídeo explico en el intro un poco el boceto, cómo lo he hecho y tal. Y sí, es como más rápido, más directo. Entonces, bueno, últimamente sí utilizo ese proceso. Bueno, que vivan las técnicas analógicas también. Ahí está la De fusión, toda ¿no? la vida, sí. Además, últimamente estoy practicando más, estoy también volviendo a ir a clase y joder, mola mucho, mola mucho. No lo perdáis, no lo perdáis. Ahora se lleva todo tradicional, pero... digital, y el tradicional es básico. O sea que, bueno, lo recomiendo 100% otra vez. Bueno, pues nada, vamos a ver ese proceso de ilustración digital y nos vemos al finalizar. Pues muy bien, que os guste mucho, chicos. Hola chicos, pues este es mi cuaderno de bocetos, como veis aquí. Tengo unos cuantos dibujos muy rápidos de posibles composiciones y cosas que se me van ocurriendo con diferentes notas, como veis aquí. Esto parece una motillo, tengo notas diferentes de colores, de algunos elementos que aparecen en las composiciones y bueno, más o menos a lo mejor también las proporciones de la posible obra o dibujo o ilustración que quiera hacer. Al pie pues se me van ocurriendo a lo mejor algunos colores que no tienen por qué ser definitivos, se pueden cambiar y bueno, aquí en concreto tenemos el dibujo que vamos a desarrollar un poquito más, que es este boceto que tiene unos labios y un texto que se dice Kiss, que es bastante parecido a las letras del grupo de música. Y aquí también abajo pues, he añadido algunas notas de color, como veis aquí, rojos y rosas para los labios, y bueno, el fondo eran violeta y lo tenía más o menos claro, me gustaban esos colores y bueno, es el dibujo que vamos a hacer. El resto, algunos son composiciones más esquemáticas, de proporción, de gesto, más gestuales, y otras tienen un poquito más de desarrollo, como hemos visto el de las motos. Ahora os enseño otro que tengo por aquí, que es es un pez, que ese también lo desarrollo un poquito más, este que tenemos ahora aquí arriba. Este de aquí, veis, son notas muy rápidas, se me aparecen imágenes en la cabeza y bueno, intentar desarrollar lo más rápido posible para que tengan más frescura
y desarrollarlas un poquito más tarde con más tranquilidad y meterme incluso a hacer alguna composición de color y ver cómo puede funcionar esa imagen. Y nada, habéis visto un trocito de mi cuaderno de bocetos, espero que os guste y vamos a ponernos con el dibujo. Bueno, pues aquí tengo el dibujo acabado y os voy a contar un poco cómo es la estructura que tengo. Lo estoy haciendo en Corel Painter, pero esto es aplicable a Photoshop, a cualquier programa que utilice también capas y sea un programa de dibujo. Esta es la ilustración final. Vamos a volver a repetirla, no va a quedar exactamente igual, porque esto es el primer dibujo que yo hice y vamos a repetir el proceso. Aquí os enseño un poco cómo está ordenado la capa de texto que tenemos abajo y las diferentes capas que fui haciendo para tener el dibujo lo más manejable posible y si en algún momento queremos cambiar algún color o algo en concreto, no tengamos que cargarnos todo el dibujo. Siempre podemos tener también este archivo con las capas y luego poder guardar la imagen en JPG con todas las capas montadas y pues si necesitamos mandar la imagen a alguien o la vamos a subir a internet. Aquí veis, tenemos los labios por un lado, la sombra de los labios también separada, la sombra de abajo, el texto gris también separado y separado también de su sombra. Y al final del todo tenemos el color de base, el violeta hasta que tenemos aquí, y debajo de ese tenemos el boceto, un boceto que hice muy suave, en un gris muy clarito, de más o menos cómo era la estructura de las letras y de los labios, y sobre eso empezamos a meter color. Así que vamos con ello. Lo primero que voy a hacer es utilizar este bocetillo que no está completo y lo voy a volver a repasar un poco para ver mejor toda la composición, y lo que estoy utilizando simplemente es un pincel muy básico que podría ser como si fuera un lápiz, es bastante duro y tiene el diámetro o el tamaño muy pequeñito para ir repasando como si fuera línea, ¿vale? Primero vamos a ir haciendo la línea y luego vamos a utilizar unos pinceles más gordos para meterle color. Aquí no pasa nada si el boceto no queda perfecto, como veis, bastante guarrillo, las líneas no son perfectas y aquí podemos ir ajustando también si no nos gusta con el borrador pues algunos tamaños de las letras, por ejemplo, o ahora cuando nos pongamos con los labios ir ajustando todo un poquito más. Aquí igual voy a contornear un poquito los labios que me sirvan un poco de guía, porque el dibujo que tenía previo era muy ligero y no se veía bien. Entonces para eso también estoy utilizando otra capa nueva, que veis que es la capa 2. A esa capa le puedo cambiar el nombre en cualquier momento y ponerle, por ejemplo, dibujo a línea o boceto previo. Aquí estoy haciendo las guías un poco de los labios, que lo que hacen es como contornearlos y le dan más volumen a este dibujo, ¿no? De aquí abajo. El texto está más plano y esta zona pues me parecía que quería hacer unos labios sugerentes y carnosos, y entonces estoy utilizando estas líneas de contorno que le dan un poco más de perspectiva y de volumen. La siguiente capa que voy a crear es una capa nueva, la pongo debajo de este boceto que acabo de hacer y voy a cogerme un violeta oscuro para hacer el color de fondo, ¿vale? Como veis estoy un poco tanteando, veo que no me queda bien y lo tiro un poquito más desaturado el color. Esta rueda de color de Painter a mí me gusta mucho, además siempre lo tenemos aquí fuera. Photoshop también tiene, pero esta forma que tiene Painter a mí me gusta mucho comparado con Photoshop, por ejemplo. Es una opción personal, no es nada contra Photoshop. Vale, vamos a empezar a meterle color. He creado otra capa nueva y vamos a hacer las letras, el color de las letras, ¿vale? Este color es un amarillo pasteloso, ¿vale? Entonces lo llevamos un poquito arriba en el tirador del color para darle un poco de saturación, sin que llegue a ser un pastel muy pastel, sino que haya un poco de... También en las letras es un poco no llega a ser el complementario del color de fondo, pero podría acercarse, ¿no? El color complementario de un azul o de un violeta es un anaranjado. Entonces, bueno, no es exactamente su complementario, pero nos va a ayudar a dar contraste y más vibración al texto. Y que se vea un poquito más vivo también.
Aquí lo que voy a hacer va a ser primero con el mismo lápiz que teníamos antes, con el mismo pincel, voy a contornear la letra, ¿vale? Aunque no quede perfecto, y luego utilizando el bote de pintura, como veis, como ya tengo un contorno cerrado, muy fácil, el bote de pintura se cierra, reconoce ese contorno y rellena en la letra. Entonces es una forma muy sencilla y muy rápida de hacer rellenos y no tener que hacerlo a mano. Claro. Si os fijáis, bueno, no está quedando, en algunas zonas no queda perfecto, luego podemos volver con la goma de borrar o con el color y ajustar esas zonas. Nada, aquí lo que intento simplemente es que quede lo más cerrado posible para poder utilizar el bote de pintura. Como veis, en Painter las herramientas están colocadas diferentes que en Photoshop, pero al final son las mismas. Tenemos la varita mágica, la selección, la pluma, la herramienta de texto, herramientas vectoriales también, bastante parecido. A mí me gusta Painter porque también tiene una biblioteca de pinceles que ya viene instalada con el programa, bastante grande y bueno, está bastante chula. También deciros que se puede combinar, por ejemplo, con el Painter, con Photoshop. Me puedo llevar este dibujo a Photoshop y si hay algo que a mí me gusta hacer en Photoshop, lo hago en Photoshop y me vuelvo a Painter, por ejemplo. O sea que todos esos procesos los podemos hacer. Ahora lo que estoy haciendo es cogiendo el borrador, un borrador duro, de un tamaño pequeño, como veis ahora, y estoy un poco perfilando esas zonas que me habían quedado un poco mal. Incluso aquí, por ejemplo, haciendo algunos efectos para que los extremos de las letras no sean una cosa perfecta, ¿vale? Podemos ir ajustando ahora. Como lo tenemos separado en una capa diferente, eso es lo bueno de las capas, que no tenemos todo junto y podemos eliminar cosas sin cargarnos lo que hay debajo, ¿vale? Es lo bueno de estos programas y es lo bueno del ordenador, ¿no? Poder tener las capas. Vale, aquí haciendo pues efectillos para darle un poquito de gracia a las letras. Y ahora en este caso voy a utilizar la herramienta de lazo poligonal porque quiero hacer esta letra un poquito más grande. En vez de hacerlo con el borrador, voy a borrar. El siguiente proceso que haga lo voy a hacer con el lazo para que veáis otra forma de arreglar un contorno, por ejemplo, ¿vale? Que no tenga que ser solo el borrador. Voy a darle primero con el borrador en estas zonas para hacer estos efectillos y ahora vemos la selección con el lazo. En este caso veis, cojo esa zona y ahora sí cojo el borrador y como solo tengo hecho esa selección, solo se va a borrar lo que quede dentro de la selección. Entonces ese perfil va a ser muchísimo más perfecto y es una línea, entonces queda perfecto ese contorno. Lo puedo utilizar tanto para borrar como para dibujar, ¿vale? Hago el borrador y borro esa zona y me queda esa línea recta perfecta, ¿vale? En este dibujo no estamos buscando la perfección, ¿vale? Del dibujo, pero bueno, se pueden combinar para que veáis diferentes formas de hacerlo. Muy bien, pues vamos a empezar ahora con los labios, ¿vale? Aquí he creado, bueno, ya teníamos la capa del dibujo que hemos hecho antes y ahora, como veis, voy a crear una capa nueva encima del fondo violeta que teníamos, ¿vale? En este caso he escogido un color rojo para los labios que entra dentro de la gama de colores de los cálidos, por decirlo así, con el violeta. Violeta es más tirando a cálido, ¿no? El violeta y luego los rojos. Entonces está dentro de la zona de los tonos cálidos y como luego tenemos el color del texto que se complementa bastante bien, pues os fijáis la paleta de colores queda un poco equilibrada, ¿vale? Entonces, bueno, en principio aquí, como veis, se me quedaba el tono un poco vivo y le bajé un poquito. Luego esos detalles a mí me gusta trabajar siempre tirando a que los colores sean como desaturados, que no tengan mucho color de primeras y luego según va avanzando en la ilustración empezamos a meter un poquito más de colores más vivos, ¿vale? Porque si metemos, a mí me pasa, no sé si metemos colores vivos desde el principio llama mucho la atención, está todo muy vivo y el ojo se pierde un poco.
Entonces, bueno, aquí intento ser un poco lo más, se podría tener incluso más oscuro, ese rojo, y luego ir dando acentos en diferentes sitios. Pero bueno, aquí la idea es un poco rellenar. Estoy utilizando ahora una especie de tiza que viene con el programa, que está muy chula. Y como veis, no es muy grande el pincel y lo que hago es ir intentando rellenar, pero voy haciendo pequeños toques para que esa textura se vea, ¿vale? Podría haber rellenado, por ejemplo, con el bote de pintura, haciendo una selección y crear una selección plana, ¿vale? Si crear un rojo demasiado plano. Y entonces aquí con la tiza es como si estuviera pintando directamente en la vida real con la tiza. Entonces siguiendo un poco también los contornos del labio. A lo mejor no poniendo toda la cantidad de pintura en todos los sitios, para que también tenga un poquito de textura, ¿vale? Y nada, es ir un poquito con cuidado. Como veis, la línea del boceto luego la quitaremos, o sea que tampoco me preocupa mucho ahora mismo. Y ahora sí he movido un poquito el tono, he cogido un color un poquito más vivo para darle en esas zonas donde posiblemente tengamos algún punto de luz más intensa en el labio, ¿no? Para darle también volumen. La luz está como viniendo desde el lado derecho, ¿vale? Desde arriba del lado derecho, y pongo ahí los acentos. Luego pondremos algunos reflejos que le darán un poquito más de volumen. Ahora he creado una capa nueva, ¿vale? He puesto su modo de fusión en multiplicar, ¿vale? Para que sea más vivo el color, y lo que estoy haciendo es la sombra, ¿vale? Del labio. Como hemos dicho, la luz está como viniendo desde arriba a la derecha, y entonces voy a crear estas sombras en la parte baja de los labios. También puedo jugar con la opacidad de la capa, moviendo el tirador. Como sabéis, en Photoshop normalmente están puestas en el 100%, son opacas, y puedo jugar con ese tirador para darle transparencia. Veis, estaban muy altas de intensidad de color, y jugando con la transparencia las he dejado más suaves. Es una buena opción también utilizar las capas y sus modos de fusión para crear diferentes efectos y no tener que estar cogiendo el color exacto o saber si es el color exacto o no para la ilustración, y poco a poco ir viendo, ¿vale? Y si os equivocáis, darle control Z, nos vamos para atrás y volvemos a probar con otro color, por ejemplo, o intentar hacer otro efecto. Pero acordaros que está el control Z, que es el deshacer, que es muy importante, y gracias que en el ordenador lo tenemos y en la vida real no. Vale, pues ahora voy a crear una capa nueva encima siempre ahora de las capas de los labios, ¿vale? Y voy a crear las zonas que ya las tenía un poco en el boceto delimitadas, de donde van a ir los reflejos, ¿vale? De la luz. Entonces, bueno, tengo como dos en la parte de arriba al tener los dos lóbulos de los labios, y tengo la de abajo. Esta es como un poco el color base. Luego utilizaremos un tono casi cercano al blanco para darle como el punto de máxima luz, ¿vale? Aquí le pongo otro. Podéis ir jugar con esto, hacerlo más grande, más pequeño, si queréis practicar esta ilustración, por ejemplo. Aquí, bueno, sobre todo se trata de que veáis el proceso, ¿no? Creativo, de cómo puedes tener un bocetillo y llevarlo muy rápidamente a una especie de idea de color, e incluso se podría llevar a desarrollar mucho más de lo que lo he desarrollado yo en esta imagen, ¿vale? Ahora aquí voy a utilizar una capa, pero debajo de la de los labios, para crear una pequeña, como una especie de sombra arrojada muy pequeñita, ¿vale? Estoy jugando, no es una sombra que fuese real, ¿vale? Pero que pongo debajo de los labios, y así esa sombra no aparece delante de la capa. Le bajo un poquito la opacidad y voy a ponerlo otra vez en multiplicar. También con esto de las opciones de fusión podemos jugar a ver cuál queda bien o cuál queda mejor, o oye, encontrar algún efecto que quede chulo, ¿vale? Ahora me voy a crear otra capa nueva para crear unos efectillos que le van a dar un poco de gracia a los labios. Podéis crear cualquier gráfico que os apetezca en ese sentido. Con unos tonos como base he cogido los tonos de las letras, ¿vale? Los he saturado un pelín más y le hago como si fueran una especie de salpicaduras aquí o cosas así, ¿no? Si fueran gotas de agua o unos elementos que le den un poco de gracia y que además también nos permiten componer un poco el texto con los labios, unirlos, ¿veis? Es un elemento que está como en medio y que puede servir de unión entre los dos elementos.
aquí como una especie de perfilado en los laterales. Y bueno, ya os digo, estos de los laterales podemos utilizar incluso hojas de cualquier hoja de un árbol o cualquier elemento que pongamos detrás que pueda a lo mejor unir un elemento con el otro, o incluso a lo mejor algún elemento más elaborado. Vale. Yo lo he dejado aquí porque bueno, también lo tenía un poco en el boceto, esa especie de idea de cosas así como salpicando, saliendo y tal. Y ahí lo he aplicado. Vale. Bien, pues vamos a ponernos ahora a hacer la sombra como si fuera una sombra proyectada del texto. Me voy a la capa del texto y le voy a dar a la selección aquí en Painter, es como crear, que me seleccione lo que hay, el contenido que hay en esa capa. Entonces me contornea con la selección, veis así como unas hormiguillas, todo lo que está en la capa del texto. Entonces lo que voy a hacer va a ser duplicar esa capa, en edición duplicar capa. Y bueno, en este caso la capa es la misma que la del texto, lo que he hecho ha sido esconder la capa del texto y esta sería la capa de la sombra, ¿vale? Entonces estoy borrando lo que ya teníamos del texto, pero sin borrarlo del todo. Ves que se crean como una especie de veladurillas ahí extrañas, como transparencias. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger un color, basándome en el color de fondo del violeta que hemos utilizado, un poquito más oscuro, ¿vale? Y utilizo un pincel igual, que es como una especie de pastel de cera, como si fuera una cera, y entonces lo que hago es pintar, pero intentar no pintarlo todo homogéneo, ¿vale? Para que se cree también, como hacemos en los labios, una especie de textura con las superposiciones del pincel, ¿vale? Los bordes en este caso nos van a quedar muy definidos, pero luego podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes, coger otra vez el borrador y a lo mejor desenfocar algunos de los bordes. Voy a volver a poner la capa del texto y con la herramienta mover voy a mover la de la sombra, ¿vale? La que acabamos de crear, y le doy un desplazamiento, ¿vale? Para darle un poco de profundidad al texto. No coincide exactamente la sombra con la luz que estamos utilizando para los labios, pero bueno, en este caso es un efecto para darle también un poco de profundidad y más presencia al texto, ¿vale? Aquí voy a también meter un efecto como dos líneas. Aquí en el fondo he creado otra capa nueva. Bueno, jugueteando un poco con las posibilidades de la ilustración, incluso probando a ver si queda bien, si no queda bien. Lo mismo pruebo y no me gusta y lo borro, ¿no? Una especie de subrayado del texto, pero en vez de que esté abajo está como en medio y le meto un elemento. Voy a hacer otro. Bueno, no está mal del todo. Y si no me gustara, pues lo borro y tal. Esta ilustración ahora mismo está en un momento como de proceso y es ir probando cosillas, ¿vale? Entonces, también hablaros de cómo he utilizado la paleta de colores, son 3 colores, y tampoco hacer muchas viguerías. Es rellenar los colores de base y luego poder utilizar tonos un poquito más altos para dar las iluminaciones, pero sin tampoco volvernos locos con la paleta, es muy reducida. Vale, aquí también, bueno, como está el texto en inglés, se me ocurrió que podría ser gracioso poner un texto que pusiera Bésame, por ejemplo, ¿vale? Para como dar a entender, ¿vale? Jugar con eso. El texto está en inglés, pues lo típico, casi todo el mundo, la mayoría de la gente lo entiende en inglés. O, por ejemplo, podríamos haber hecho el kiss arriba y un mi abajo, ¿no? Bésame. Jugar con eso y bueno, no sé, estaba probando esto simplemente para ver si quedaba bien o no. Puse ese texto y se podía haber puesto también el texto en inglés. Ya os digo, simplemente probando a ver qué tal quedaba. Estoy utilizando el mismo color que la sombra del texto, ¿vale? Veis, no utilizo mucha gama de colores. Luego ya se vería si la cosa funciona, si meter algún color más oscuro, a lo mejor también, para dar un poco más de contraste. Pero bueno, como punto de partida está bien. Vale, chicos, pues por último vamos a meter los últimos reflejos. Aquí estoy viendo, como ya tengo un montón de capas, cuál es la que está más arriba, para encima de esa capa crear una nueva. Y cogiendo el color de base, el color de los labios, vamos a utilizar un rosado, tono más rosado. Ahí estoy haciendo una pequeña prueba. Voy a hacer el pincel más chiquitito y voy a meterle unos reflejos donde se supone que
caería la luz sobre los labios. ¿Vale? Utilizamos un rosado para variar también un poco el tono, no jugar siempre en el mismo tono. Y lo iluminamos un poquito más. ¿Vale? Entonces le damos unos toques en los labios. Normalmente por las hendiduras de los labios se crean esas montañitas en los labios que le dan ese toque. ¿Vale? Ese todavía no es el reflejo máximo que vamos a tener. Es un reflejo en las zonas donde está alrededor de ese reflejo máximo. Y estos van a ser ya los últimos toques que le demos. Vale, sí, me parece que más o menos está bien. Si tuviéramos que borrar o volver a hacer alguna cosa, podríamos hacerlo en este momento. Y ahora voy a poner vamos a ver esta capa donde estaba. Vamos a poner otra capa nueva encima de la que hemos hecho, simplemente ya para dar los toques de los últimos puntos de blanco. Vale. Voy a acercar un poquito más. Lo de acercar y alejar lo podéis hacer en cualquier momento. Es muy recomendable durante el dibujo irse un poquito para atrás para ver qué tal está quedando, porque muchas veces estamos muy encima y no lo vemos bien. ¿Vale? Como veis aquí hemos puesto unos toquecitos y le estoy dando como unos puntitos alrededor para dar un poco de textura también. Pues nada, simplemente unos últimos toquecitos de blanco y esto estaría ya casi listo. Como os decía antes, también se puede llevar esto bastante más lejos de desarrollo, pero yo creo que está funcionando ya tal y como está y ha quedado bastante chulo. Así que nada, últimos retoques y ahora me voy para atrás de nuevo y vamos a ver el resultado más o menos final. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo tenéis. Ha sido un proceso bastante rápido, espero que os haya gustado. Bueno, Nacho, qué chulada de ilustración. Muchas gracias. La verdad que mola un montón. ¿De dónde te ha venido la inspiración en este caso? Bueno, son cosas un poco aleatorias. O sea, muchas veces me pongo a dibujar y pienso en una palabra que me viene en la cabeza. Y me vino beso, por ejemplo, y hicimos lo de Kiss y luego, pues bueno, para complementar, dije, voy a hacer un cartel o algo que se parezca a un cartel. Muchas veces utilizo como palabras sueltas y las intento unir para crear una ilustración, un dibujo, lo que sea. Y es una técnica que utilizo de vez en cuando, está chula. Y eso no tiene ni mucho proceso, fue eso, juntar dos palabras e intentar hacer algo chulo con ello. Y en el caso de la elección de los colores, ¿en qué te basas tú para elegir el balance de colores? El balance, en este caso, por ejemplo, bueno, en general, intentar que la paleta sea reducida, no utilizar demasiados colores y volverlos locos. Y intentar también los complementarios. Bueno, a mí me suele gustar mucho utilizar complementarios. Y dentro de, en este caso, el fondo del cartel es más violeta y hay rojos que están en la zona de un poco de los cálidos y luego el Kiss, por ejemplo, la palabra es en el complementario. Y bueno, hay muchas formas de utilizar el color, pero sobre todo diría eso, que no utilicéis demasiado, no vais locos. Una paleta muy reducida, que no sea muy chillona, de colores muy vivos y más tirando a pastel en este caso en el cartel. Pero bueno, eso básicamente. Últimamente me digo eso, no reduce la paleta puche, no te vuelvas loco con los colores tampoco, pero bueno. Y un consejo sobre el proceso creativo para aquellos espectadores que nos estén viendo que quieran iniciarse en la ilustración y en el dibujo. Bueno, claro, depende del nivel un poco, pero de la gente que no tengan miedo, que el cuaderno de bocetos es para ti, no lo tienes que enseñar a nadie, por ejemplo, y puedes hacer cualquier tontería, cualquier estupidez o cosa súper chula. Y cuando te queda algo guay es cuando mola enseñarlo. Pero bueno, en el proceso que piensen mucho el proceso, que le den varias vueltas a las cosas y que no tengan miedo de que les quede mal, porque bueno, al final el cuaderno es para ti. Y cuando tengas algo claro, a lo mejor hacer algo más elaborado, más chulo, que ya lo puedas enseñar. O sea, que pierdan el miedo y que hagan tonterías, estupideces y que se tiren ahí al bar. Prueba y error, ¿no? Hasta que consigas lo que te gusta. Sí, sobre todo sin miedo. Perder un poco el miedo. Y obviamente los cursos que estoy viendo también de dibujo para gente que se inicia es un poco, pues ponte a ello, no tengas miedo. Hay mucha gente que ni se pone por miedo a hacerlo mal o a que quede mal y tal. Ponte la acuarela, no la he cogido nunca, coge la mancha, yo que sé, mójate y sí, es muy difícil, pero si no te pones al final. Así que nada, sin miedo. Trata de practicar, ¿no? Sí, cuanto más practicas y mejoras, es que si no,
es así, esto es así. Así que nada, sin miedo y al lío. Bueno, pues Nacho, muchísimas gracias por este proceso, por este tutorial. Esperamos verte pronto a ver con qué nos sorprendes la próxima vez. Nada, pues yo encantado de estar aquí con vosotros otra vez y ya sabéis, siempre que pueda hacerlo estaré aquí encantado. Así que nada, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos los espectadores por seguir un día más viendo los streamings que publicamos en la Tecnocreativa TV. Recordaros que os podéis registrar gratis a través de nuestra página web, en la que también tendréis acceso a un campus virtual específico para estos contenidos. Y nos vemos en el próximo streaming.